Entonces, está acuático porque, entonces, Buenísimo. buenísima. Entonces, ahí tenemos conectado el LED. Ahora lo que nos tocaría sería programarlo. Entonces aquí voy a abrir la placa, ahí para allá y para allá para que se vea bien. Y acá tenemos una pequeña diferencia. O sea, lo primero que, como les dije, esto se programa en Python. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es importar una librería que nos permite poder interactuar con los pines eh, de nuestro Arduino. Entonces, esto es algo que se va a hacer siempre en todos los códigos como un estándar. ¿Se acuerdan que para importar la librería en Python teníamos el comando import? Entonces aquí para importar lo que nosotros necesitamos es importar una librería que se llama GPO, que son los pines programables de un dispositivo, en este caso de los pines del Arduino. Entonces lo que tenemos que poner es from GPO import asterisco. Entonces aquí estamos diciendo que desde la librería GPO vamos a importar todo. Y de esa forma nosotros vamos a poder ocupar las funciones de control de pines en Python. ¿A qué funciones me refiero? Por ejemplo, las funciones digital write, digital read, analog read, todas esas funciones propias de, de Arduino, el pin mode y todo ese tipo de funciones. Eso se incluyen aquí con la librería GPO. Y además necesitamos importar otra librería para el tiempo, para poder hacer, por ejemplo, las pausas, em, cuando nosotros ahí ponemos un delay o ese tipo de... ¿Se acuerdan ahí que podíamos hacer como una pausa en nuestro código? Entonces ahí también tenemos la librería from time, import todo. Entonces ahí tenemos las dos librerías que son necesarias para nuestro código. Y estas van a estar siempre presentes en em, cualquier código de Python para Packet Tracer que realicemos, que hagamos. Em, entonces ahora lo que necesitaríamos es poder definir qué pines van a... Cuando nosotros hacíamos un script de Arduino, después de importar o lo que sea, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer al momento de estar haciendo nuestro código? Si nosotros conectábamos un LED, por ejemplo, ¿qué era lo primero que debíamos hacer? Variable. Las variables, exacto. Definir el punto donde está conectado nuestro LED. Entonces, para eso, aquí declarar la variable de los pines, exacto. Entonces, acá lo que nosotros necesitamos hacer, obviamente, es eso, definir la variable para nuestro pin, para saber dónde va a estar, para decirle aquí a nuestro Arduino en qué parte va a estar conectado nuestro pin. Entonces, para eso, por ejemplo, creamos una variable que se llama LED. Y aquí la diferencia principal con lo que era Tinkercad es que se acuerdan que en Tinkercad nosotros teníamos que definir el tipo de variable, por ejemplo, tendría que haber puesto int, el nombre de la variable igual a algo. En Python, sabemos que Python es un lenguaje inteligente en ese sentido, entonces nosotros simplemente con poner el nombre de la variable igual a algo, ya sabe qué tipo de variable es. Entonces aquí si pongo, por ejemplo, LED igual 0, ya sabe que eso es una variable de tipo int, de tipo entero. Entonces aquí, em, como el LED lo tenemos conectado al puerto D0, el pin al que nosotros estamos conectando es el pin 0, igual que en Tinkercad, ¿cierto? Si hubiera conectado el D1, hubiera sido 1, y así sucesivamente, dependiendo de dónde yo conecte el cable.
Entonces ahí tenemos la variable LED. Y ahora, después, cuando nosotros programábamos un script de Tinkercad, teníamos dos funciones principales que nos permitían poder manejar nuestro Arduino, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran? O sea, ahí había que tener dos funciones, eh, una que era para definir el comportamiento del Arduino y la otra para que se ejecute el código. ¿Se acuerdan ahí sus nombres de esas dos funciones? Sí, claro, el setup y el loop. Ahí estaba cerca, pero el loop estaba bien. Entonces la primera es la función setup, que es la que nos permite configurar los parámetros o el comportamiento de nuestro Arduino. Entonces, en Tinkercad para definir una función era con la palabra void. Acá en Python, ¿se acuerdan cómo crear funciones? ¿Se acuerdan cuál era para crear una función? El def, exacto. Entonces sería poner def setup, paréntesis, dos puntos, y ahí tenemos declarada la función setup, donde definimos el comportamiento de nuestro Arduino. Y en este caso, ¿qué necesitamos poner? El modo en que va a trabajar el LED. ¿Qué tipo de pin va a ser? Si va a ser entrada o salida. Entonces, para eso teníamos la función pin mode, al igual que en Tinker. Entonces aquí el pin mode y en el paréntesis tenemos que poner el pin que vamos a manejar, ya sea el número directamente o la variable, por ejemplo, que creamos, que en este caso sería LED, y si va a ser de entrada o salida. Aquí es exactamente lo mismo que en Tinkercad. Entonces en este caso sería pin mode, por ejemplo, LED, coma, output, ¿cierto? Entonces estamos definiendo con la función pin mode que la variable LED se va a comportar como salida, igual que lo hacíamos en Tinkercad. Y por ahora, como no tenemos nada más conectado, con eso bastaría. Y ahora la que necesitamos es la función loop. Entonces aquí def loop, paréntesis, dos puntos. Y aquí tenemos la función loop. En este caso, la diferencia es que la función loop por defecto no se ejecuta infinitamente. Entonces, nosotros necesitamos poner algo para que la función se ejecute infinitamente como lo hacíamos en Tinkercad. ¿Se le ocurre que puede servir para que algo se ejecute infinitamente en Igual Python? true. While true, exacto. Un while true, muy bien. Entonces aquí ponemos while true con la T mayúscula, recuerden, dos puntos. Y ahí tenemos un loop infinito. Entonces ahí el while true. Y acá simplemente podemos hacer la lógica del funcionamiento del LED, por ejemplo, que el LED parpadee, lo típico, la más simple. Entonces aquí tenemos, ¿se acuerdan cómo encender y apagar un LED en Arduino? ¿Qué función nos permitía eso? ¿Qué palabra? ¿No? ¿Cómo? ¿Nadie? ¿Cómo? Que eso, el digital write y high y low, exacto. Para poder encender y apagar el LED, para poder controlarlo. Entonces, con la función digital write podemos controlar el LED, igual que en Tinkercad. Entonces aquí digital write. Y en este caso el nombre del dispositivo, o sea, la variable que vamos a ocupar o directamente el pin, en este caso sería LED, coma, por ejemplo, high. Y ahí estamos poniendo que el LED se encienda. Luego podemos ponerle una pausa, un break ahí para el dispositivo, para que podamos ver el tintineo, el parpadeo. Entonces aquí, eh, para poder hacer
la pausa tenemos la función sleep, break. Entonces aquí sleep. Y acá la diferencia con Tinkercad es que acá nosotros le damos el tiempo en segundos y no en milisegundos. ¿Se acuerdan que en Tinkercad nosotros teníamos que darle en milisegundos? Entonces, cuando queríamos que fuera un segundo, teníamos que poner 1000 milisegundos. Si queríamos medio segundo, 500 y así sucesivamente. Acá en Python es un poco diferente. Si yo quiero un segundo, simplemente pongo 1. Si quiero medio segundo, pongo 0.5 y así sucesivamente. Entonces ahí, por ejemplo, sleep 1 y ahí se va a tomar una pausa de un segundo. Y ahora, por ejemplo, puedo poner digital bright led, low para que se apague. Y lo mismo sleep de un segundo. Y con eso ya tenemos lista nuestra función, nuestro loop. Entonces ahora, si yo esto le pongo run, ¿funcionaría o no funcionaría? Le pongo run, ¿va a funcionar o no? ¿No, nadie? Bueno, si le doy run, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque me falta, sí, al final me falta llamar a las funciones para que se Eso, ejecuten. invocar la función. Exacto, tengo que llamar a las funciones. Entonces aquí al final del código ponemos setup, hay paréntesis y loop, en ese orden. Y ahora sí, nuestro código está listo para funcionar. Si yo le doy run, ahí vemos que el LED parpadea por cada un segundo. ¡Tarán! Ah. Y esa es la forma que nosotros podemos programar un microcontrolador, un Arduino en Packet Tracer. En este caso utilizando Python. Al final, como vemos, es similar o muy parecido a lo que es en Tinkercad, solo que con la simpleza de Python. No sé qué les parece, cuál encuentran más fácil, más difícil, prefieren este o prefieren Tinkercad. Díganmelo ahí en los comentarios. Están los dos buenos. Están los dos buenos. Ujú. El otro es más práctico. Sí, bueno, el Tinkercad es más real, más apegado a lo que es la realidad. Y aquí el Packet Tracer es más simplificado. Entonces ahí, de esa forma podemos programarlo. Pero también podemos hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, como yo les dije, tenemos dispositivos del hogar. Entonces nosotros podemos hacer aquí sistemas más complejos. Aquí si queremos pararlo le ponemos stop y va a terminar. Se va a terminar el ciclo. Entonces, por ejemplo, acá yo si me voy a componentes, a sensores, tengo por ejemplo, Entonces, ¿Mm? no le antes la manito Dime, para la otra, le entro la mano. Oiga, no, no, dime en nomás. las luces LED se le podría, no sé, ya lo conectamos, pero se podría con otro color. Es- A ver, parece que no. o viene con el color del LED, no sé, pero no. Sí, viene con un color ahí predeterminado. Ah, no, yo no, yo pensaba que en el código Python se le podía cambiar el color. No, pero no. Sí. No, no, aquí lamentablemente viene con el color que viene, ¿no? Ahí dice color green, no hay Ah, más. ya, bueno. Sí, standard green LED, no hay más. Es lo que ofrecen. Tiene sus pros y sus contras, entonces ahí va a ir variando. Entonces, por ejemplo, acá en los actuadores, en los sensores, perdón, voy a agregar un switch, un rocket switch, aquí.
un botón. Entonces yo, por ejemplo, con este botón puedo hacer que se encienda y se apague el LED, por ejemplo. Cuando el switch esté en on, el LED se prenda y cuando el switch esté en off, el LED se apague, por ejemplo. Entonces aquí tendría que modificar mi código para eso. Primero voy a conectar el switch, recordemos aquí en las conexiones, el IoT Custom Cable. Entonces aquí lo presiono, el único pin que tiene el switch, y lo conecto al que esté desocupado de los pines digitales, por ejemplo, el D1. En este caso el switch va en un pin digital porque el switch simplemente tiene dos estados, 1 o 0, encendido o apagado. Entonces eso es lo que vamos a ocupar para ver si el switch está encendido o apagado. Aquí si yo quiero manipular el switch, nosotros tenemos que apretar la tecla Alt y apretamos y ahí podemos prender y apagar el switch. Entonces, lo primero, al igual que el LED, sería agregar una variable para controlar este switch. Entonces aquí, por ejemplo, switch igual a 1. ¿Por qué? Porque lo conecté en el pin de 1, el pin digital 1, ¿cierto? Y acá en el Voice Setup tengo que agregar el switch, el botón que acabo de agregar. Entonces, también con la función pin mode, entonces ahí con la función pin mode, switch, pero en este caso, al ser un switch, un botón, tendría que ser input o output. Input. Input, exacto, porque yo quiero leer la señal, lo que me envía. Entonces aquí yo puedo poner input. Y ahí cierro paréntesis. Entonces aquí el switch se va a comportar como un input. Y luego acá necesitaría, esto ya no nos sirve. Entonces necesitaría hacer ahí una lógica para que cuando el switch esté encendido, se encienda el LED y cuando el switch esté apagado, se apague el LED. ¿Con qué podría hacer esa lógica? ¿Existe algo en Python que me permitiera eso? Con un if, exacto. Entonces con un if puedo determinar ahí cuando el switch está encendido y cuando esté apagado. Pero para eso primero necesito obtener el estado del switch. Necesito saber en qué estado se encuentra, si está en estado apagado o en estado encendido. Entonces, para eso tenemos una función en Arduino que era el digital read, que el digital read nos permitía leer el estado de un dispositivo. Entonces eso tendríamos que guardarlo en una variable. Por ejemplo, voy a crear una variable aquí que se llame estado. Y esta variable va a ser igual a la función digital read que va a leer el switch. Entonces aquí sería digital read, paréntesis, y la variable, en este caso switch. Entonces, ¿qué hace esta línea? Lo que hace es que creamos una variable que se llama estado, y estado va a ser igual al estado actual del switch. O sea, aquí la función digital read va a estar leyendo constantemente el estado del switch y nos va a devolver cuando el switch esté en high y cuando esté en low. O sea, ahí nos va a ir devolviendo esos valores. Entonces, aquí eso, cuando esté en high va a quedar guardado en estado y cuando esté en low también va a quedar guardado en estado. Eso es lo que hace esta línea de código. Entonces ahora, como bien dijeron, necesitamos hacer una condición if. Entonces ahí if. Y acá necesitamos poner la condición. Entonces en este caso, ¿cómo tendría que ser la condición? Para que el LED, cuando esté encendido el switch, el LED se encienda. ¿Se le ocurre alguna idea? Aquí en este caso tendríamos que tomar esta variable. Por ejemplo, si estado es igual a high, va a pasar algo.
Entonces, en este caso, cuando la variable estado sea high, o sea un valor alto, va a pasar lo que pongamos acá. Entonces, en ese caso, ¿qué queremos poner acá? Que el LED se encienda, por ejemplo. Entonces, digital bright LED, high. Entonces ahí, cuando el switch esté encendido, se va a encender el LED. Y de caso contrario, tenemos la función else, ahí dos puntos, y en el caso que el switch esté apagado, el LED también estará apagado. Entonces ahí digital bright LED, low. Entonces ahí tenemos un código que, por ejemplo, cuando el switch esté encendido, se va a encender el LED y cuando el switch esté apagado, se va a apagar el LED. Entonces, de esa forma, por ejemplo, podemos determinar el estado del Rocket Switch. Veamos si funciona. Si yo le doy aquí a Run, el LED está apagado. Muy bien. Y si yo con la tecla Alt aprieto el switch, ahí se enciende el LED. Y ahí se lo apago, se apaga, se enciende, se enciende. Y ahí va a ir cambiando cada vez que yo lo apriete. ¿Sí? Mauricio. Profe, ¿se puede volver a la línea de código? Sí, ahí está. Ahí no. Low. Ya. Vale. Ay, perdón, lo paso allá. Voy a poner aquí para que quede en primer plano. Entonces ahí, como les decía, lo puedo prender y apagar. Entonces también nosotros podemos agregar dispositivos de la casa, dispositivos del hogar, aquí en el device, home. Por ejemplo, yo en vez de un LED puedo poner una luz, una lámpara. Y también, por ejemplo, puedo hacer un sistema más inteligente para mi hogar. Por ejemplo, puedo tener un garaje. Entonces yo puedo tener ahí una puerta del garaje que se abra cuando presione el switch y además se encienda la luz del garaje. ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces ahí yo puedo tener esto, el garaje y la luz para controlarlo cada vez que se prenda y se apague el switch en vez de tener que estar, en vez de que sea un LED simplemente, para que sea más inteligente nuestro hogar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a eliminar este LED y voy a conectar el garaje con la lámpara. Entonces aquí, si yo aprieto el garaje, tengo el pin del garaje y lo conecto aquí a la placa Arduino. ¿A cuál? A cualquiera. Por ejemplo, lo voy a conectar en el D2 y aquí la luz en el D3. Entonces ahí la idea es que cada vez que llegue a la casa y apriete el switch, se me abra el garaje y se me prenda la luz para poder guardar el auto, por ejemplo. Acá la diferencia, eso sí, nosotros cuando tenemos dispositivos, si lo presionamos, lo presionamos una vez, nos va eh, a salir el detalle del dispositivo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos garaje door, las características, cómo nosotros interactuamos con él ahí, como les decía, con la tecla Alt click. Y acá tenemos el cómo poder controlarlo con las placas programables, en este caso Arduino. Y acá tenemos que usar una función que se llama Custom Bright. Entonces la diferencia de estos dispositivos IoT de Packet Tracer es que en vez de ocupar la función Digital Bright, ocupan la función Custom Bright. O sea, es lo mismo, solo que se le cambia el digital por un custom. Y aquí tenemos la información de cómo se ocupa. Entonces, por ejemplo, en el caso del garaje, cuando está en 0 está cerrado y cuando está en 1 está abierto. Sencillo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera abrirlo, tendría que poner Custom Bright 1 y se va a abrir.
Y si quiero cerrarlo, Custom Bright 0 y se va a cerrar. Y en el caso de la lámpara también, si yo la presiono, ahí podemos ver su información. Entonces aquí tenemos lámpara. En este caso, la lámpara tiene tres estados. Tiene el estado apagado, el dim y el on. Entonces aquí si bajamos, también este se funciona con la función Custom Bright en vez del Digital Bright. Y acá tenemos la especificación. Si está en 0 está apagado, si está en 1 está en dim y si está en 2 está en on. ¿Qué es dim? Que va a estar ahí encendida pero más suavemente, o sea, más tenue. Y el on es que está encendida a full, a toda su capacidad. Si yo, por ejemplo, le hago clic con el Alt, ahí está encendida en dim y si lo hago nuevo, ahí está encendida al máximo. ¿Ven? Que ahí como que cambia. Entonces esos son los tres estados. Y el garaje lo mismo, si lo abro, va a estar abierto, cerrado, abierto, cerrado. Esos son los dos estados que tiene el garaje. Entonces lo bueno ahí del paquete que nos da las instrucciones de cómo funciona cada dispositivo. Entonces cada vez que nosotros queramos conectar algo, tenemos que apretarlo para ver sus especificaciones y ver cómo funciona. Entonces aquí vamos a programarlos. Aquí tenemos nuestra placa. Entonces en este caso la variable LED ya no nos sirve, ya la borramos, así que chao. Y acá necesitaría agregar dos nuevas variables. Una, por ejemplo, que se llame garaje. Garaje igual. Y el garaje lo teníamos conectado en el pin de 2. Entonces, aquí el garaje lo tenemos conectado en el pin de 2. Por ende, aquí sería un 2. Y la luz. Voy a crear aquí una que se llame lámpara. Igual. Y la lámpara la tengo conectada en el de 3. Entonces aquí un 3. Entonces ahí tenemos las variables para manipular nuestros dispositivos, el garaje y la lámpara. Y acá está también el pin mode LED, ya tampoco nos sirve porque eliminamos la variable LED. La del switch, sí, esa la tenemos que mantener. Y aquí tenemos que agregar los dos nuevos dispositivos, el garaje y la luz. Entonces aquí pin mode, por ejemplo, garaje, coma. Y acá el garaje va a ser output, ¿por qué? Porque yo les voy a enviar el dato, yo le voy a enviar el encendido y el apagado. Entonces aquí out y el pin mode para la lámpara. Entonces aquí lámpara, output. Entonces ahí tengo los tres dispositivos que estoy ocupando en mi topología. Luego acá en el loop, esto se mantiene porque también tengo que estar viendo el estado y el if también se mantiene para saber cuándo está encendido y apagado el switch. La única diferencia es que aquí va a cambiar lo que va a pasar cuando esté encendido y cuando esté apagado. Entonces en este caso, cuando el switch esté encendido, lo que yo quiero es que se me abra el garaje y se encienda la luz. Entonces, para eso, lo que puedo hacer es obviamente ocupar, abrir el garaje y encender la lámpara. Pues entonces, para eso tenemos la función Custom Bright que les decía. Cuando nosotros vimos ahí las especificaciones, tenemos la función Custom Bright que nos permite ahí poder manipular este dispositivo. Entonces aquí sería Custom Bright. Y acá, en este caso, sería la variable o el dispositivo que nosotros vamos a manejar, que en este caso sería garaje. Entonces aquí garaje, coma, y si se acuerdan, el garaje nos decía cómo funcionaba. Entonces en este caso, si yo quería abrir el garaje, ¿qué tenía que poner? Un Oh, 1, exacto. Entonces ahí 1, y de esa forma abro el garaje. Y la lámpara,
Entonces aquí también custom bright, lámpara, coma, y acá lo mismo, esta tenía dos estados. Si yo quería que prendiera suave, era un 1, y si yo quería que prendiera al máximo, era un 2. Entonces en este caso, por ejemplo, yo quiero que encienda directamente al máximo, así que le voy a poner un 2, para poder ver bien ahí cuando entra al garaje y no pasar a llevar nada, De ¿cierto? hecho, profe, si no me equivoco, la lámpara tenía tres estados. Tenía uno medio. Sí, pues, sí, pues, ahí está. Claro. Apagado, Ya. No, al media intensidad y al máximo. ya. Bueno. Claro, cuando dije 2 me refería a estos dos, pues sin contar el apagado. Pero bien. Y en el caso de que el switch esté apagado, vamos a cerrar el garaje y apagar la lámpara. Entonces aquí lo mismo, custom bright, garaje, coma, 0 para que esté apagado, o sea, para que esté cerrado. Aquí me falta una M. Aquí, custom bright, lámpara, Cero. coma, 0 también, exacto. Profe, una Entonces ahí consulta. tenemos, ¿sí? Perdón, me saltó una duda. Ya. En este caso Sí, estamos ¿qué crees? trabajando con el mismo switch para lo que es apertura y encendido de lámpara, garage y apagado de los Ujú, mismos. Pero, por ejemplo, sí, si yo quisiera dejar, por ejemplo, ya abrir solamente el garage y que no se ujú. encienda la luz, ¿tendría que tener otro switch? Claro, tú puedes tener otro switch para encender la lámpara, por ejemplo. Ahí lo podemos hacer también. Ya. Podemos ver O ese sea, caso. no sé si se entendió lo que quise decir. Por ejemplo, ya, abres el garage, entras, cierras el garage, porque al cerrar el garage se apagaría la luz. Ujú, Claro, ¿qué sí, pasa si yo, por ejemplo, quiero cerrar el garage y quiero dejar la luz encendida? Para eso iba. sí. No, sí se puede, también se puede. Vale, Ahí habría que tener otro switch que controle directamente la luz. Entonces ahí, por ejemplo, sin importar el estado del garaje, nosotros podemos tener la luz encendida o apagada. perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a darle a run al código. Ahí está encendido. Entonces, voy aquí, mantener el código. Y si yo aprieto el switch, ahí se prendió la lámpara y se abrió el garaje. Y si lo apago, se cerró y se apagó la luz. Entonces ahí, con esto ya pueden automatizar la entrada de auto de su casa. Pero claro, o sea, en la vida real esto se puede hacer con un Arduino y esto solamente obviamente hay un tema electrónico que hay que poner otros dispositivos para prender y apagar, para poder abrir y cerrar la puerta del garaje, pero de esta forma también se puede, o sea, este código serviría en la vida real para controlar una puerta, un garaje y una luz mediante un switch. No escapa tanto de la realidad. Solo que la conexión eléctrica no sería tan sencilla como tirar un cable. Entonces, por ejemplo, ahí como mencionaban, también nosotros podemos hacer que la luz funcione aparte. Aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, tener otra variable estado eh, para que se encienda y se apague la, la lámpara, por ejemplo. Podemos tener debajito de este ciclo otro aquí, por ejemplo, a ver, por ejemplo, a ver, estado luz. Claro, habría que conectar otro switch aquí, por ejemplo, aquí. Si yo pongo otro switch para la lámpara, podría controlar la lámpara directamente. Aquí, al de 0 y por ejemplo al de 4.
Y aquí obviamente habría que poner otra variable. Por ejemplo, voy a poner switch lamp. Igual lo conecté en el D4. Entonces aquí 4. Y el pin mode. Switch lamp, input. Entonces ahí tengo los dos switches configurados en mi código. Y aquí dentro de nuestro loop, dentro del while true, tendría que leer el estado de ese otro switch. Por ejemplo, switch lamp igual digital write, no, digital read, perdón, switch lamp. Y ahí tengo un switch directamente para la lámpara. Entonces aquí puedo hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, yo puedo hacer que cuando está abierto el garaje pueda encender y apagar la lámpara por separado, o que la lámpara funcione independiente. No sé ahí, por ejemplo, qué preferiría, que la acomodaría más. Por ejemplo, O sea, la idea era que, por ejemplo, al llegar a la casa, por decirlo así, ujú, se abriera la puerta del garage con la luz y ujú, después que se cerrara el garage no se apagara la luz automática, sino que tuviera yo la opción de apagarlo aparte. ya. Entonces ahí, por ejemplo, esto seguiría igual cuando abro el garaje, se encienda la luz. Y lo que cambiaría, em, a ver, si esto lo hago ahí, ahí se cierra. Entonces si yo hago otro else aquí, a ver, otro if. mm, claro, porque aquí va a apagar la lámpara. Ahí no se puede poner, por ejemplo, el custom write en vez de lámpara, switch lamp. O sea, aquí el switch lamp es este switch. Claro, pero abajo, Claro, en el else, en vez de lámpara, ah, claro, aquí habría que poner preguntar si la lámpara quiero que esté encendida o apagada, también puede ser. ya. Estoy que estaba pensando cómo, porque voy a leer el estado de este y va a estar apagado. Entonces ese es el problema. Ujú. Por ejemplo, aquí si pongo, no sé, un if switch lamp, igual, igual, por ejemplo, high, encender la lámpara, por ejemplo, custom bright lámpara, coma high, y el else custom bright lámpara, coma low. A ver ahí cómo actúa. Ahí stop, run. Entonces, si ahí yo lo tengo, Hay un error en la línea 18. sí, línea 18. ¿Cuál es la línea 18? Yo he tenido los mismos problemas, profe, y estoy escribiendo el código, ¿no? Y ahora hace cada rato. ¿Sí? Ujú. Switch lamp, switch lamp. Está bien escrito. Digital read, digital read.
A ver, si borro esta línea. Ya. Pero ahí, claro, no funciona esta. Entonces aquí. Local variable switch line reference before assignment. ¿Sí? Quizás que cambiar el nombre Ahí me sale, del valor de la variable, porque tiene el mismo Ah, nombre que el digital read. sí o no, el digital read es la función. ahí me sale algo parecido, Ah, Nico. sí, 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 sí. Sí, ya entendí. Capa 8. Aquí, claro, puse el mismo nombre que acá. Entonces, aquí tendría que haber sido estado lámpara, por ejemplo. Ahí. Y aquí, esta tendría que haber sido también estado lámpara. Muchas gracias. Era problema mío. Entonces, ahora sí, si le doy a run, ahí sí funciona. Entonces, por ejemplo, aquí si apago, y a ver, ahí está encendido. Y si yo lo cierro, ¿por qué se está apagando? Ah, es que aquí es 2, aquí 0, capa 8. Sí, fue mi culpa. Entonces ahora sí, que ahora no enciende la lámpara, debería encenderla. Porque aquí está así, estado lámpara es igual a high. O sea, aquí cuando esté encendido, debería encender la lámpara. A ver si esto lo pongo fuera. Como otro if. Ahí está, ahí puedo controlar la lámpara aparte. Y también se va a prender cuando esté ahí. Empieza a parpadear. Una fiesta electrónica. Medio que funciona. Ahí lo que hay que ajustar bien es la lógica de la programación. O sea, ajustar bien cómo es la lógica para que esto funcione correctamente. Si funciona, no lo toque. Ahí está, por ejemplo. Ahí se puede ver. Listo, Pero Berto. claro, esto uno lo puede. Aquí uno lo único que tiene que pensar y planear bien es cómo funciona la lógica detrás. Pero lo que uno quiera lo puede hacer, programar. Lo único ahí hay que ver bien el orden, el algoritmo de cómo va a funcionar el tema. Como, para eso, por ejemplo, eran los diagramas de flujo, para ayudarnos a entender visualmente cómo funciona el código. Y de esa forma así nos evitamos estos problemas de que no sabemos dónde va esto, dónde va lo otro. Para eso es, por ejemplo. Entonces, esta es la forma que nosotros podemos programar, por ejemplo, un Arduino en Packet Tracer. No sé qué les parece, qué les pareció, si se entendió bien. Buenísimo. ¿Cuál les parece más mejor, el Tinkercad o el Packet? Es que el Tinkercad obviamente es mucho más práctico y también Sí, sirve para aprenderlo porque al final yo creo que la mayoría de las cosas las vamos a hacer a través de eso.
Sí, o sea, pero nunca está de más el tema del código y el packet tracer. ujú, claro. O sea, al final de cuentas el Tinkercad, como decía, es más acercado a la realidad, pero claro, el Packet es más simple y nos permite también como reforzar Python, ver ahí como el tema de Python. Claro. Entonces, eso no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, aparte. Todo lo que hicimos hoy quedó grabado, así que ahí pueden revisar la grabación después también. Entonces, el día lunes, o sea, sí, el lunes, tenemos la evaluación número 3 de esto, de programación de algoritmos. Esa es la evaluación final. Después ya solo nos quedaría el examen. Y para esta evaluación, lo que se va a realizar, va a dar ahí como un pequeño caso de un tema a resolver, así como, no sé, tal persona necesita implementar esta tecnología IoT para solventar cierto problema que pueda tener. Entonces ahí ustedes tienen que programar una solución para ese caso. Va a ser algo relativamente sencillo, como lo que hemos estado trabajando en clase y en la guía que les mandé el otro día. Se me Profe, prende apagado el LED. ¿Mm? la prueba va a ser, vamos a usar Tinkercad o así mismo con esto. Pueden hacerlo en Tinkercad o en Packet Trace, que les acomode más a ustedes. Ahí lo pueden hacer en el que Podemos- ustedes encuentren más sencillo para ustedes. ¿Y cuándo consigue usted para repasar? ¿Repasamos con los comandos de Tinkercad o de Packet Tracer? Es por el, bueno, vas a enfocar toda mi energía para un lado. Ah, claro. Eh, a mí por lo menos personalmente me gusta más Tinkercad, pero si hablamos de complejidad es más sencillo el Packet Tracer, por ejemplo. Y ahí, por ejemplo, la guía de repaso que yo les dejé está hecha para Tinkercad y ahí esa guía, o sea, que la había dejado hace un tiempo atrás, eh, les va a servir para la prueba. Por ejemplo, ahí el ejercicio tal vez hay alguno ahí de LED, de temperatura y esas cosas. Eso ahí les puede servir para el día lunes. El caso va a ser sencillo, no va a ser algo complejo, se lo prometo. Y en ese sentido, o sea, al final de cuentas, como ven, la forma de programarlo es casi la misma, lo único que cambia es un par que en el caso de Packet Tracer no se necesita estar poniendo tanto el punto y coma y esas cosas, pero el resto, los comandos, las funciones son exactamente las mismas, el digital read, el pin mode, el digital write, cambian estas nomás que son propias del packet. Entonces, por eso, si a usted, por ejemplo, se le hace más fácil trabajar con Python, ahí les recomiendo el Packet Tracer. Si entendieron bien cómo funciona Tinkercad con el lenguaje C, pueden ocupar el Tinkercad. Ahí el que le acomode más a cada uno de ustedes. No sé si eso resuelve ahí un poco tu pregunta o Sí, profe. sí. Vale, vale. Entonces, eso como decía, el día lunes vamos a tener la evaluación. Va a ser durante el horario de clase, durante ahí el horario que tenemos de la clase. Y eso. Ahí pueden ir practicando haciendo diferentes circuitos, ya sea en Tinkercad o Packet Tracer, el que le haya parecido más cómodo a cada uno de ustedes. Y eso, no sé si tienen alguna duda, consulta, comentario, algo que quieran agregar o decir. Sí, este archivo de Packet que hicimos se los voy a compartir, se los voy a enviar por AVA. Así que ahí les va a quedar como respaldo el archivo y aparte la grabación de la clase. Ah, la prueba el día lunes en grupos de máximo 3, así que ahí no es individual, la pueden hacer en grupo. Y eso. No sé si tienen alguna otra duda, consulta para ir finalizando y cerrando.
Está entretenido esto. Qué bueno que les guste. Ahí después pueden seguir con esto. O sea, así como hablando de carrera, esto se ve de nuevo como en el tercer año, pero en el CIT, en el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, siempre están trabajando con Arduino y todo este tipo de dispositivos. Entonces ahí si les gusta, si les gustó, pueden seguir explorando, seguir adentrándose en este mundo. De vez en cuando también yo hago talleres arriba en el sitio sobre Arduino y esas cosas, entonces ahí también podemos vernos ahí, por ejemplo, ya para el próximo año. Que ahora ya quedan como 2 semanas de clase, ya no hay mucho que hacer, pero súper, genial. Ahí siempre se van a estar notificando todas esas informaciones. Genial, buenísimo. Entonces ahí ya se armó para el próximo semestre. Entonces, eso por mi parte por el día de hoy. Eso les quería mostrar y enseñar. Ahí cómo usar el Packet Tracer también para la simulación de microcontroladores. No sé si alguien más tiene algo que decir o comentar. Si no, estaríamos hasta aquí por el día de hoy con programación de algoritmos. Espero se haya entendido bien, ahí- se haya podido comprender todo. Aquí a detenerla, compartir. Entonces, eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su atención. Eh, ahí recuerden el día lunes la prueba, así que ahí nos vemos ¿A qué hora tenemos de nuevo clase? ¿A las 11? a las 11. Sí, Vale. en la otra, ahí está la sesión, ahí les debería aparecer también ahí creada. Entonces voy a detener aquí la grabación.